buongiorno, buonanotte, benvenuti. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y la receta que les traigo hoy, bueno, italianísima y deliciosamente dulce. Y es por eso que hoy se encarga Cakes Lila de esta receta. Y se trata de un delicioso e italianísimo tiramisú. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo se prepara esta delicia. El tiramisú, como les comenté, es una receta originaria de Italia, exactamente del noreste de Italia, de la región de Véneto, que la capital es Venecia. Y se trata de una delicia de postre que se arma en capas, trabaja con lo que llamamos plantillas o los lady fingers y también se prepara con el queso mascarpone. Por favor, no lo vayan a hacer con queso crema, porque el queso mascarpone y el queso crema son totalmente diferentes y para el tiramisú necesitamos tener esa sutileza, esa suavidad, esponjosidad que la aporta el mascarpone, más no el queso crema. Y por supuesto, un café delicioso, un cacao por encima, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, tiene una combinación de sabores que en lo particular a mí me encanta. Así que vamos a ver de una vez qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta delicia de postre. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Pero yo no me puedo ir sin contarles lo que yo averigüé sobre la historia del tiramisú. Pues resulta que el tiramisú, estamos hablando de los años 50, cuando los hombres, después de la guerra, iban a los burdeles, estos lugares donde trabajan lindas chicas y todo eso. Bueno, la encargada de estos locales le ofrecía a los clientes un tiramisú. ¿Y saben para qué el tiramisú? Para regresarles las energías, para que cuando estos clientes regresaran a sus hogares, las esposas no se dieran cuenta que estos hombres venían de estos lugares. ¿Qué les parece? ¿Quién sabe? Así que ustedes ya decidirán si se vuelven adictos al tiramisú o no. Pero bueno, vamos a agarrar energía con el tiramisú. Voy a comenzar haciendo el café para cuando estemos ensamblando nuestro tiramisú ya esté frío. Yo voy a usar esta cafetera que en Venezuela le llamamos greca, no sé cómo le llamarán ustedes, y vamos a llenar la parte de abajo con agua hasta la marca donde está el tornillito, este que ven aquí. Y aquí ya tengo mi cafetera llena de agua y el café también. Entonces ahora la ensamblo y la llevo a mi estufa. Y aquí ya nuestra cafetera está sacando su café. Cuando ya oigan este ruido, la apagan y dejan que ella siga sacando el café. Ahora llevo el café a un envase amplio en donde se me haga cómodo al momento que tenga que humedecer mis plantillas. Y también así para que se vaya enfriando. Aquí agrego un poco de licor a mi café, esto es opcional. Y reservo. Estos dos envases los voy a usar, uno para las claras de huevo y el otro para las yemas, a los cuales les voy a agregar el azúcar correspondiente. Procedo entonces a separar las yemas de las claras. Ahora reservo mi clara con la mitad del azúcar de la receta y voy a procesar las yemas con la otra mitad del azúcar. Y aquí estaríamos preparando una crema deliciosa que se llama saballón, que de por sí ya es un postre. Bato un poco para mezclar las yemas con el azúcar. Y ahora esta mezcla la voy a llevar a baño de María. El baño de María lo hacemos a fuego bajo para que el agua no burbujee y no entre en contacto con nuestro bol donde tenemos nuestras yemas. Entonces aquí voy a continuar batiendo hasta conseguir una mezcla espumosa y un poco espesa. O también podemos usar un termómetro y debemos lograr una temperatura de 158 grados Fahrenheit o 70 grados Celsius. Esto nos va a tomar unos pocos minutos.
Mido mi mezcla y ya alcanzó la temperatura deseada, así que ahora retiro del fuego y continúo batiendo. Ahora llevo el bol a mi batidora y usando la herramienta del batidor de globo, batimos a velocidad media hasta que consigamos que nuestra mezcla espese un poco más. Y también necesitamos que la mezcla enfríe un poco para agregar el vino Marsala. Paramos por un momento para raspar las paredes de nuestro bol para asegurarnos de que toda nuestra mezcla está siendo batida. Coloco las manos por debajo de mi bol para ver si ya enfrió mi mezcla. Si es así, entonces agrego mi vino y continúo mezclando todo. Y también voy a agregar el queso mascarpone. Voy agregando de a pocos y voy mezclando a velocidad media. Y así ya nuestro saballón está listo. Lo que hago es traspasarlo a otro bol. Miren cómo debe quedar. Miren la textura de la crema. Que como les dije, esto de por sí ya es un delicioso postre. Ya con nuestro saballón listo, lo que hacemos es reservarlo. Ahora vamos a batir nuestras claras con la otra mitad del azúcar, haciendo un merengue suizo. Y vamos a usar un bol que debe estar completamente seco y sin un rastro de grasa. Para esto podemos usar un papel toalla y lo untamos un poco con vinagre o con un poco de limón y se lo pasamos por todo nuestro envase. Agregamos nuestras claras y el azúcar y batimos un poco para integrar todo. Ahora vamos a llevarlo a baño de María y vamos a batir continuamente. Y aquí lo que buscamos es que nuestra mezcla llegue a una temperatura de 140 grados Fahrenheit o 60 grados Celsius. O también, si no tenemos el termómetro, que haciendo esta prueba, agarrando un poco de nuestra mezcla, no sintamos ni un grano de azúcar. Logrado el punto o la temperatura deseada, retiramos nuestro bol de la olla y lo llevamos a nuestra batidora con la misma herramienta del batidor de globo y a alta velocidad a preparar nuestro merengue. Y también debemos esperar a que nuestro merengue esté a temperatura ambiente. Ahora procedemos a mezclar nuestro merengue con nuestro saballón que tenemos en reposo. Y lo vamos a hacer agregando poco a poco nuestro merengue al saballón y lo vamos a mezclar de forma envolvente, así de esta forma como estoy haciendo con esta paleta. Voy a transferirlo para un bol más grande para facilitarme el proceso de integración de las dos mezclas. Y continúo mezclando todo de forma envolvente. Este proceso debemos hacerlo con mucha delicadeza y agregando poco a poco nuestro merengue para evitar que el aire que logramos con la batidora se nos desinfle, porque a la final necesitamos una crema aireada. Y aquí ya tengo las dos mezclas totalmente integradas. Ahora vamos a proceder a armar nuestro tiramisú. Comienzo entonces colocando una capa de nuestra crema en la base de mi molde o refractario, tratando de distribuirla de forma pareja por todo mi molde. Ahora vamos a colocar una capa de plantillas y las vamos a remojar muy rápidamente y levemente en nuestro café, porque si la dejamos por mucho rato se nos van a desintegrar fácilmente. Y las vamos colocando una al lado de la otra, como aquí pueden ver. Esta plantilla la remojé por unos microsegundos extras y miren lo que pasó.
por eso les digo, debe ser muy rápido el remojo. Y quise mostrárselos para que vean que todo tiene solución. Tratamos de arreglarla lo más similar a las otras y continuamos. Ahora colocamos otra capa de nuestra crema, igual como hicimos al principio. El tiramisú tradicional solamente lleva cacao al final, pero a mí me encanta, así que yo se lo agrego en el medio también. Ahora repetimos la misma secuencia, plantillas, crema y cacao, porque esta va a ser la última capa. En esta última capa de la crema podemos dejarlo así totalmente liso, pero yo quiero darle un relieve para que cuando le coloque el cacao tenga alguna formita. Esto es nada más para fines decorativos. Y así finalizo espolvoreándole mi última capa de cacao. Limpiamos nuestros bordes que se llenaron de cacao y ¡voilá! Nuestro tiramisú está listo, pero no para consumir ahorita porque debemos cubrirlo con plástico y llevarlo al refrigerador por lo menos unas 2 horas, porque el tiramisú se debe comer bien frío. Y aquí ya tenemos nuestro tiramisú que ya estuvo unas cuantas horas dentro de mi refrigerador. De hecho, yo lo dejé ya de un día para otro. Y miren, está perfecto. Ahora sí, vamos a cortarlo y vamos a ver qué tal quedó esta delicia de tiramisú. Retiramos nuestra porción de tiramisú. Miren esta delicia cómo se ve. Espectacular. Miren las capas. La crema. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto es una esponja. ¡Oh, mamma mía! ¡Tutto delicioso! Lo que quiere decir que está delicioso, espectacular, buenísimo. Tienen que hacerlo. Súper aprobado. Espero que esta deliciosa receta de tiramisú les haya encantado. Y si es así, entonces síganme apoyando con un like, suscribiéndose a mi canal, compartiendo esta receta y por supuesto activando la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y hasta la próxima. Bye.